En una cámara imperial de Viena, bajo tapices dorados y crucifijos de marfil, una mujer de 21 años agoniza. Su vientre, hinchado por la muerte que crece dentro, ya no se mueve. El niño que debía nacer llevaba semanas putrefacto en sus entrañas. Los médicos no se atreven a mirarla a los ojos. Su esposo, el emperador Leopoldo, reza en latín, mientras el olor a incienso intenta enmascarar el hedor de la carne que se descompone en vida. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Margarita Teresa contaba una historia que nadie quiso leer hasta que fue demasiado tarde. Su piel, antes rosada como los querubines de Murillo, ahora tenía el color de la cera mortuoria. Sus manos, que un día sostuvieron muñecas de porcelana en el Alcázar de Madrid, temblaban al intentar acariciar el vientre que la mataba por dentro. Ya no era la niña radiante que Velázquez inmortalizó en Las Meninas. Ya no era la infanta esperanza de España. Solo quedaba un cuerpo usado, exprimido, vaciado por el único propósito que se le había permitido tener: parir herederos para un imperio moribundo. Aquella madrugada del 12 de marzo de 1673, mientras los cirios se consumían en la habitación real, nadie recordaba que esa mujer había sido una vez la niña más adorada de Europa. Nadie hablaba del día en que su padre, Felipe IV, la llamó Mi Alegría, y la sentó en su regazo para mostrarla a los embajadores franceses. Nadie mencionaba que sus primeros pasos los había dado entre los pinceles y lienzos del maestro Velázquez, quien la pintó como si fuera un ángel bajado del cielo. Pero esta es la historia de esa niña, la historia de cómo un rostro angelical se convirtió en testimonio del horror más refinado: el incesto elevado a política de Estado, el cuerpo femenino reducido a fábrica de herederos, la maternidad transformada en condena de muerte. Porque Margarita Teresa no murió de enfermedad, murió de ser Habsburgo. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver al Madrid de 1651, cuando España aún creía en la gloria de sus tercios y en la pureza de su sangre real. El 12 de julio de ese año, en el Alcázar Real, nació una criatura que parecía la respuesta a todas las plegarias dinásticas: Margarita Teresa de Austria, hija del rey Felipe IV y de la reina Mariana de Austria. No era cualquier nacimiento. Era el resultado de una ecuación matemática que los Habsburgo habían perfeccionado durante siglos: la endogamia como estrategia política. Felipe IV tenía 46 años cuando desposó a su sobrina Mariana, de apenas 14. Ella era hija de su hermana María Ana y del emperador Fernando III. En términos modernos, era el matrimonio de un tío con su sobrina. En términos Habsburgo, era la continuación natural de una tradición que había mantenido el poder en una sola sangre durante generaciones. Margarita llegó al mundo en una corte que olía a incienso, cera derretida y secretos mal guardados. Su hermano menor, Carlos, ya mostraba las deformidades que harían de él el símbolo viviente de la degeneración Habsburgo: la mandíbula prognatista, la lengua demasiado grande para la boca, las piernas arqueadas. Pero Margarita era diferente. Era hermosa, vivaz, inteligente. Parecía que los genes se habían reorganizado en su favor, como si Dios hubiera decidido dar a los Habsburgo una última oportunidad. Su padre la adoraba con una devoción que rozaba la obsesión. Cada día, después de despachar con sus ministros, Felipe IV visitaba los aposentos infantiles para verla jugar con sus muñecas alemanas y sus soldaditos de plomo. La llamaba mi perla, mi tesoro, la luz de mis ojos. Pero esos mismos ojos que brillaban de amor cuando la miraba, se volvían fríos como el mármol cuando discutía su futuro con los embajadores austriacos. Porque Margarita
no era solo una hija. Era un activo dinástico, y desde los primeros meses de vida, su destino ya estaba escrito en las cartas diplomáticas que viajaban entre Madrid y Viena. Sería emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico. Se casaría con Leopoldo I, que no solo era su tío paterno, sino también su primo hermano por línea materna. Otro giro más en la espiral incestuosa que los Habsburgo llamaban pureza de sangre. Los primeros años de Margarita transcurrieron en una burbuja dorada. Hablaba español, alemán y latín con la misma fluidez. Tocaba el clavicémbalo con dedos de seda. Rezaba el rosario cada noche con una devoción que conmovía a sus confesores. Su educación era exquisita. Historia, geografía, astronomía, moral cristiana. Todo preparado para convertirla en la emperatriz perfecta. Pero fue en 1656, cuando tenía apenas 5 años, que Margarita se convirtió en inmortal. Diego Velázquez, pintor de cámara del rey, estaba trabajando en un retrato de los reyes cuando la niña irrumpió en su estudio, como hacía casi todas las tardes. En lugar de pedirle que se fuera, Velázquez tuvo una inspiración. La colocó en el centro de la composición. Así nació Las Meninas, la obra maestra que la mostraría para siempre como una criatura etérea, rodeada de sus damas de compañía, sus enanos favoritos y un mastín adormilado. En el cuadro, Margarita es pura luz. Su vestido de brocado plata y rosa parece irradiar luminosidad propia. Su rostro angelical mira directamente al espectador con una mezcla de curiosidad e inocencia que desarma cualquier defensa. Es la imagen de la infancia dorada, del privilegio sin conciencia, de la belleza que aún no conoce su precio. Lo que Velázquez no sabía, lo que nadie sabía entonces, es que estaba pintando a una víctima, que esa niña radiante estaba destinada a ser devorada por la misma máquina que la había creado, que su cuerpo, aún libre de corsés y obligaciones, pronto se convertiría en terreno de batalla de un imperio. Mientras los pinceles capturaban su imagen para la eternidad, en los despachos reales ya se negociaba su entrega. La carta llegó a Madrid en el invierno de 1663, cuando Margarita tenía 12 años y acababa de experimentar su primera menstruación. El emperador Leopoldo I escribía personalmente a Felipe IV. Era hora de reclamar a la novia que le habían prometido. La niña ya era mujer, según los estándares de la época, y el imperio necesitaba herederos. Felipe IV leyó la misiva en su despacho privado, bajo el retrato que Velázquez había hecho de él 30 años antes, cuando aún creía en la eternidad de su dinastía. Ahora, con 58 años, el pelo blanco y las manos temblorosas, comprendía que Margarita era su última carta. Carlos, su heredero varón, era un esperpento viviente que probablemente moriría sin descendencia. La supervivencia de la casa Habsburgo española dependía de que su hija diera luz a un nieto sano en tierras austriacas. Esa noche, Felipe IV fue a los aposentos de Margarita. La encontró leyendo las vidas de santos bajo la luz de un candelabro de plata. Cuando levantó los ojos del libro y sonrió, el rey sintió que se le partía algo dentro del pecho, pero no dijo nada. Solo le acarició el cabello dorado y murmuró: «Pronto serás la mujer más poderosa del mundo, mi niña». Margarita no entendió. Para ella, Leopoldo seguía siendo el tío de Austria, una figura remota que aparecía en las cartas familiares, pero que nunca había visto en persona. Sabía que algún día se casaría, como todas las princesas, pero imaginaba una boda como las de los cuentos. Un príncipe joven y hermoso que vendría a rescatarla
de la soledad del palacio. La realidad fue muy diferente. En los meses siguientes, su educación cambió radicalmente. Ya no estudiaba historia por placer, sino para entender las complejidades del Sacro Imperio. Ya no tocaba música por diversión, sino para lucirse en la corte vienesa. Ya no rezaba por devoción personal, sino para preparar su alma para la misión que Dios le había encomendado: perpetuar la dinastía. Sus nuevas maestras eran alemanas, enviadas directamente desde Viena para pulir los aspectos austriacos de su personalidad. Le enseñaron a caminar como una emperatriz, con pasos medidos y la mirada siempre fija en el horizonte. Le explicaron los protocolos de la corte imperial, tan complejos que requerían meses de memorización. Le hablaron de su futuro esposo, Leopoldo I, emperador del Sacro Imperio, rey de Hungría y Bohemia, archiduque de Austria. Lo que no le dijeron es que tenía 35 años, que había enviudado hacía poco de su primera esposa, Margarita Teresa de España, prima de ambos, que murió sin darle herederos varones, que su aspecto físico mostraba ya los estragos del mismo consanguinidad que deformaba a Carlos II. Labio inferior prominente, nariz aguileña, calvicie prematura. Margarita siguió jugando con sus muñecas alemanas, pero ahora lo hacía sabiendo que pronto tendría que dejarlas atrás para siempre. Sus noches se llenaron de pesadillas confusas, donde se veía vestida de negro, caminando por pasillos infinitos hacia una habitación sin ventanas. En abril de 1666, cuando acababa de cumplir los 15 años, llegó la noticia definitiva. La boda se celebraría por poderes en Madrid, y luego ella viajaría a Viena para consumar el matrimonio. Felipe IV firmó los acuerdos matrimoniales con mano temblorosa. No era solo una boda, era la entrega de su hija favorita a un sistema que él mismo había creado y que ahora lo devoraba. La última noche antes de la ceremonia nupcial, Margarita se quedó despierta hasta el amanecer. Desde su ventana, contemplaba los jardines del Alcázar, donde había correteado de niña, donde había posado para Velázquez, donde había vivido los únicos años libres de su existencia. A la mañana siguiente ya no sería la infanta de España, sería la emperatriz de Austria, y su cuerpo, ese cuerpo que aún no conocía el peso de los corsés imperiales, ya no le pertenecería. La ceremonia fue deslumbrante. Margarita llevaba un vestido de brocado dorado con perlas austríacas cosidas una a una por las mejores bordadoras de Madrid. Su pelo rubio estaba recogido en una tiara de diamantes que había pertenecido a Isabel de Valois. Parecía una aparición celestial cuando caminó hasta el altar de la Capilla Real. Pero cuando el arzobispo de Toledo pronunció las palabras «Te declaro esposa del emperador Leopoldo», algo se quebró en sus ojos. No lloró, porque las emperatrices no lloran en público, pero quienes la conocían desde niña vieron cómo su mirada perdió esa chispa de curiosidad traviesa que Velázquez había capturado 10 años antes. Esa noche, sola en su lecho nupcial vacío, Margarita comprendió la verdad que nadie se había atrevido a decirle. No se había casado con un hombre, sino con un imperio. Y los imperios, como descubriría pronto, devoran a sus hijas. El primer encuentro entre Margarita y Leopoldo tuvo lugar en el Salón de los Espejos del Hofburg, bajo las miradas de medio centenar de cortesanos que evaluaban cada gesto, cada palabra, cada segundo de silencio. Ella tenía 15 años, él 35. Ella llegaba de un país que se desangraba en guerras perdidas. Él gobernaba un imperio que se extendía desde Hungría hasta los Países Bajos. Leopoldo la esperaba vestido con el uniforme de gala de los Habsburgo,
terciopelo negro bordado en oro, la cadena del toisón de oro al pecho, una peluca empolvada que disimulaba su calvicie prematura. Cuando Margarita hizo la reverencia protocolaria, él la tomó de la mano para ayudarla a levantarse. Sus dedos estaban fríos como el mármol. «Bienvenida a casa, Majestad», le dijo en español con acento alemán. «Es usted más hermosa de lo que los retratos prometían». Margarita alzó los ojos y vio por primera vez el rostro del hombre con quien compartiría el resto de su vida. El labio inferior prominente típico de los Habsburgo sobresalía como una herida mal curada. La nariz aguileña le daba un aspecto severo que no suavizaban los ojos, pequeños y hundidos. No era feo, pero tampoco se parecía en nada al príncipe de sus sueños infantiles. «Vuestra Majestad es muy bondadoso», respondió con la voz apenas audible. «Espero ser digna del honor que me concedéis». Esas fueron las únicas palabras que intercambiaron ese día. El protocolo imperial no permitía la intimidad, ni siquiera entre esposos. Durante la cena de bienvenida, se sentaron a varios metros de distancia en una mesa dispuesta para 40 comensales. Entre ellos se alzaban centros de mesa con flores austriacas, candelabros de plata maciza y copas de cristal de Bohemia que reflejaban las llamas como pequeños soles. Margarita comió en silencio, observando a los cortesanos, que la miraban como si fuera una criatura exótica. Sus vestidos españoles llamaban la atención en aquella corte donde predominaba la moda francesa. Su forma de comer, más espontánea que la etiqueta vienesa permitía, provocaba murmullos de desaprobación. Hasta su manera de rezar al bendecir la mesa resultaba extraña. En España se persignaba de arriba abajo, en Austria de izquierda a derecha. Los primeros meses de matrimonio fueron un ejercicio de paciencia mutua. Leopoldo era un hombre culto, aficionado a la música y las ciencias, que había convertido la corte vienesa en un centro de arte e innovación. Pero también era un emperador formado en la idea de que las mujeres existían para 3 funciones: decorar, obedecer y parir herederos. Margarita cumplía admirablemente la primera función, estaba aprendiendo la segunda, y pronto se esperaría de ella la tercera. Él la trataba con cortesía fría, como si fuera una invitada permanente en palacio. La llamaba Majestad incluso en privado, lo que creaba una distancia protocolar que impedía cualquier intimidad real. Por las noches visitaba sus aposentos para cumplir el deber conyugal, pero inmediatamente después regresaba a sus habitaciones. No había ternura, no había conversación, no había nada que se pareciera al amor. Margarita intentaba adaptarse. Cambió su guardarropa por sedas austriacas. Aprendió a tocar las piezas musicales que agradaban al emperador. Estudió la historia del Sacro Imperio hasta poder recitar de memoria los nombres de todos los príncipes electores. Pero no lograba encontrar su lugar en aquella corte donde todo el mundo tenía siglos de tradición familiar, y ella era la extranjera recién llegada. Sus únicas amigas eran las damas españolas que habían viajado con ella desde Madrid. Pero incluso ellas empezaron a cambiar. Algunas se casaron con nobles austriacos y adoptaron costumbres alemanas. Otras regresaron a España cuando sus contratos de servicio terminaron. Poco a poco, Margarita se quedó sola en medio de una multitud que la veneraba como emperatriz, pero la ignoraba como persona. Las cartas que escribía a su padre se volvieron cada vez más breves y formales. «Mi salud es buena», mentía.
El emperador me colma de atenciones. Exageraba. Estoy feliz en mi nueva patria. Se engañaba. Felipe IV, desde Madrid, leía entre líneas la tristeza de su hija favorita, pero no podía hacer nada. Los tratados estaban firmados, la alianza sellada, el destino cumplido. En el otoño de 1667, casi un año después de su llegada a Viena, Margarita sintió las primeras náuseas del embarazo. Cuando los médicos confirmaron la noticia, toda la corte imperial estalló en celebraciones. Las campanas de la catedral repicaron durante 3 días. Se organizaron misas de acción de gracias. Los embajadores enviaron la buena nueva a todas las cortes europeas. Margarita recibió las felicitaciones con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A los 16 años, iba a ser madre. Pero no se sentía como una mujer a punto de crear vida, sino como una vasija que finalmente iba a cumplir su función. Su cuerpo ya no era suyo, pertenecía al futuro heredero del Sacro Imperio, al continuador de una dinastía de siglos, al niño que justificaría su existencia. Esa noche, sola en sus aposentos imperiales, mientras las celebraciones continuaban en los salones del palacio, Margarita se miró en el espejo de su tocador. Su rostro conservaba la belleza angelical que Velázquez había captado, pero sus ojos habían perdido la curiosidad traviesa de la infancia. En su lugar había una resignación prematura, una tristeza antigua que no correspondía a sus pocos años. Puso las manos sobre su vientre a un plano y se preguntó si el niño que crecía dentro heredaría la melancolía Habsburgo junto con la corona imperial. Si nacería para gobernar o para sufrir. Si su destino sería la gloria o la tragedia. No sabía que acababa de comenzar un ciclo de maternidades que destruiría su cuerpo y su alma, convirtiéndola de la niña dorada de Las Meninas en una máquina reproductora al servicio de una dinastía moribunda. El primer hijo nació muerto en julio de 1668. Margarita lo parió después de 20 horas de trabajo de parto, mientras los médicos imperiales susurraban en latín y los sacerdotes rezaban el rosario en los pasillos del Hofburg. Era un varón, perfectamente formado, que simplemente decidió no respirar. Leopoldo recibió la noticia en su despacho, entre mapas del imperio e informes sobre la guerra contra los turcos otomanos. No mostró emoción. Los emperadores aprenden desde niños a recibir tanto las victorias como las derrotas con la misma expresión impasible. Dios proveerá, murmuró, y siguió estudiando las fortificaciones de Hungría. Margarita no tuvo ese lujo. El niño muerto fue retirado de sus brazos antes de que pudiera mirarlo bien, pero alcanzó a ver su rostro. Una versión diminuta de los rasgos Habsburgo, el labio prominente ya marcado en aquellas facciones de cera. Los médicos le dijeron que había sido voluntad divina, que su juventud había causado el problema, que el siguiente embarazo sería diferente. Estaban equivocados. En los 6 años siguientes, Margarita quedaría embarazada 5 veces más. De esos embarazos, solo 2 niños nacerían vivos. María Antonia en 1669 y José Antonio en 1672. Pero José Antonio moriría antes de cumplir 1 año, dejando a María Antonia como la única heredera superviviente de una unión que había costado tanto dolor. Cada embarazo era un calvario. Margarita sufría náuseas terribles que la mantenían postrada durante meses. Su cuerpo, pequeño y delicado, no estaba hecho para la maternidad continua. Los corsés imperiales comprimían su vientre creciente hasta hacerla desfallecer.
Los protocolos de la corte la obligaban a participar en ceremonias públicas, incluso cuando apenas podía tenerse en pie. Entre embarazo y embarazo no había descanso. En cuanto los médicos declaraban que su cuerpo había vuelto a la normalidad, el emperador reanudaba sus visitas nocturnas. Margarita aprendió a cerrar los ojos y pensar en los jardines del Alcázar de Madrid, en las tardes de su infancia, cuando correteaba libre entre los naranjos. Los abortos fueron especialmente crueles. El segundo embarazo terminó en una hemorragia que tiñó de rojo las sábanas de lino imperial. El tercero se perdió en el 5.º mes, cuando el feto ya tenía forma humana. Margarita insistió en verlo antes de que se lo llevaran, y se quedó grabada para siempre la imagen de esa criatura translúcida que parecía dormir en sus manos. Sus cartas a España se volvieron desesperadas. «Padre, mi cuerpo se está rompiendo», escribía en una misiva que nunca envió. «Cada embarazo me quita un pedazo del alma. Ya no reconozco a la niña que fui en Madrid». Pero las cartas que sí enviaba seguían mintiendo. «Mi salud es excelente. El emperador y yo confiamos en que Dios nos dará pronto un heredero varón sano». Dicen que el cuerpo no miente, y el de Margarita comenzó a contar su verdadera historia. Su cabello dorado perdió el brillo sedoso. Su piel se volvió pálida y translúcida, mostrando las venas azuladas como un mapa del sufrimiento. Sus manos temblaban constantemente, efecto de las sangrías que los médicos le practicaban para equilibrar sus humores. Su sonrisa, cuando conseguía esbozarla, tenía la tristeza forzada de quien ha aprendido a fingir felicidad. La corte vienesa comenzó a murmurar. Algunos cortesanos susurraban que la emperatriz estaba maldita, que sus embarazos fracasaban porque Dios castigaba el incesto de los Habsburgo. Otros culpaban a su sangre española, demasiado caliente para el clima frío de Austria. Los más supersticiosos hablaban de brujerías, de pociones, de maleficios enviados desde Francia. Pero había una explicación más simple y más terrible. Margarita estaba muriendo lentamente, asesinada por el mismo sistema que había prometido elevarla al poder supremo. Su cuerpo se había convertido en campo de batalla de un imperio que necesitaba herederos para sobrevivir. Cada embarazo era una inversión, cada aborto una pérdida de capital, cada muerte fetal un fracaso estratégico. En 1672, cuando nació José Antonio, hubo un momento de esperanza. El niño era saludable, rubio como su madre, con los ojos azules de los Austria. Margarita lo amamantó ella misma, contra las costumbres de la corte que exigían nodrizas profesionales. Durante los pocos meses que vivió el pequeño príncipe, ella recuperó algo de la alegría perdida. Pero José Antonio murió en febrero de 1673, víctima de una fiebre súbita que los médicos no supieron curar. Margarita lo encontró inmóvil en su cuna dorada, con los labios azules y los ojos abiertos hacia un cielo que no vería nunca más. Esa noche, algo se rompió definitivamente en el alma de la emperatriz. Ya no era la niña dorada de las meninas. Ya no era la esperanza de España. Era solo una mujer de 22 años que había enterrado a 5 hijos y sabía que el sexto crecía ya en su vientre condenado. Su cuerpo no le pertenecía desde hacía años, pero ahora su mente también comenzaba a alejarse. Se encerraba durante días en su oratorio privado, rezando obsesivamente a la Virgen de los Dolores. Sus damas la oían hablar sola, llamando por los nombres de los niños muertos. Desarrolló una fijación enfermiza con las reliquias, pelo de santos, astillas de la cruz, dientes de mártires. Cualquier cosa que pudiera protegerla de la maldición que parecía perseguir su descendencia. Fue entonces cuando fijó su mirada en la comunidad judía de Viena. Dicen
que cuando retiraron el feto putrefacto del vientre de Margarita, el pequeño cuerpo tenía los rasgos inconfundibles de los Habsburgo: el labio prominente, la frente amplia, los dedos largos y delicados. Era un varón, el heredero que había buscado durante 6 años de calvario. Pero nació muerto, como castigo o como misericordia, asesinado por la misma sangre que debía perpetuar. Los médicos trabajaron durante horas para salvar a la emperatriz, pero su cuerpo había llegado al límite. La infección se extendía por sus entrañas como un veneno lento. La fiebre la consumía desde dentro. Sus últimas palabras fueron una oración en español, en la lengua de su infancia perdida: Virgen Santísima, llévame de vuelta a casa. No hubo casa a la que regresar. Margarita murió en la madrugada del 12 de marzo de 1673, sola en una habitación extranjera, rodeada de cortesanos que ya calculaban las implicaciones políticas de su muerte. Su único superviviente, la pequeña María Antonia, tenía apenas 3 años y no comprendía por qué su madre se había vuelto tan silenciosa y fría. Leopoldo recibió la noticia mientras revisaba informes militares sobre la guerra turca. Cerró los ojos durante un momento, suspiró profundamente y ordenó que se iniciaran inmediatamente las negociaciones para un segundo matrimonio. El imperio necesitaba herederos, y las viudeces no podían prolongarse. A los 3 meses estaba prometido con Claudia Felicitas del Tirol. A los 6 meses se había vuelto a casar. El funeral de Margarita fue espléndido. Como correspondía a una emperatriz, su cuerpo fue embalsamado según los ritos imperiales, vestido con hábito franciscano y depositado en un ataúd de plomo dentro de la cripta imperial. Pero nadie lloró realmente. Había sido un instrumento, no una persona. Cuando los instrumentos se rompen, se reemplazan. En Madrid, Felipe IV recibió la noticia de la muerte de su hija favorita cuando ya estaba en su propio lecho mortuorio. El viejo rey, consumido por la melancolía y las enfermedades, apenas tuvo fuerzas para ordenar misas por el alma de Margarita. Murió 4 meses después, llevándose a la tumba la culpa de haber entregado a su alegría a la máquina trituradora de los Habsburgo. La pequeña María Antonia, única heredera viva de Margarita, fue criada por institutrices alemanas que borraron cuidadosamente todo rastro de influencia española. Se casó con Maximiliano II Emanuel de Baviera y dio luz a un hijo, José Fernando, que por un momento pareció destinado a heredar el trono español. Pero el niño murió a los 6 años, víctima de una fiebre súbita. Con él se extinguió la última esperanza de que la sangre de Margarita salvara a los Habsburgo españoles. Carlos II, el hermano deforme que Margarita había dejado en Madrid, gobernó España durante 35 años sin lograr engendrar un solo heredero. Murió en 1700, último de su estirpe, desatando la Guerra de Sucesión Española. Los Borbones franceses ocuparon el trono que había pertenecido a los Austria durante 2 siglos. La dinastía por la cual Margarita había sacrificado su infancia, su salud, su vida y su alma, se desvaneció como humo. Sus años de embarazos dolorosos, sus 6 maternidades fallidas, su persecución fanática de los judíos vieneses, no habían servido para nada. Había muerto en vano, pero quedó su imagen. En el Museo del Prado, Las Meninas sigue colgado en su sala de honor, admirado por millones de visitantes que ven en el rostro angelical de Margarita el símbolo de la inocencia y la belleza. Muy pocos conocen la historia de la niña del cuadro. Muy pocos saben que esa criatura radiante estaba destinada a ser devorada por la misma corte
que la adoraba. Velázquez la pintó para la eternidad, pero la inmortalizó en el momento exacto antes de su destrucción. La capturó cuando todavía creía que el mundo era hermoso, cuando aún no sabía que su cuerpo se convertiría en campo de batalla, cuando ignoraba que moriría odiando a inocentes para poder soportar su propio calvario. Esta es la historia de Margarita Teresa de Austria. No fue una emperatriz, no fue una reina, no fue una madre, fue una niña a la que le robaron la infancia para convertirla en instrumento de un imperio. Y cuando el instrumento se rompió, cuando ya no pudo cumplir su función, fue descartada como se descarta cualquier herramienta inútil. Su único crimen fue nacer mujer en una dinastía que consumía a sus hijas. Su única tragedia fue amar demasiado a los hijos que nunca pudo salvar. Su único legado fue demostrar que incluso las coronas más doradas pueden convertirse en la más cruel de las prisiones. Y aún hoy, siglos después de su muerte, cuando miramos Las Meninas, deberíamos recordar que estamos contemplando el retrato de una víctima, que esa sonrisa angelical fue apagada por un sistema que confundió el poder con la crueldad, el linaje con la humanidad, la pureza de sangre con la pureza del alma. Porque hay tragedias que no enseña la historia oficial. Hay víctimas que se ocultan detrás de los retratos imperiales. Y hay niñas que mueren cada día, en cada época, sacrificadas en el altar de ambiciones que las superan y las destruyen. Margarita Teresa no fue la última, no será la última. Pero su historia puede servir de advertencia. Cuando una sociedad convierte a sus niñas en instrumentos, cuando los cuerpos femeninos se vuelven territorios de conquista, cuando el fanatismo reemplaza a la compasión, la civilización misma comienza a morir. Y la muerte, como aprendió Margarita en sus últimos días, siempre cobra primero a los inocentes.